En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 19:01, arranca la máquina con Juan Core ahí en controles de emisión. ¿Cómo le va, Juan Core? Y con se vino el invierno, una vez más la primavera. Parece que ha desaparecido momentáneamente de el Uruguay y hay que bancársela. Pero en algún momento va a venir y podremos decir la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido, como decía Antonio Machado, pero por ahora no se puede decir nada de eso, no se puede citar a Machado. Amigos, tenemos esta semana, vamos a dedicarla en parte a un autor uruguayo, un autor que no es para nada conocido. Él se llama Carlos Denis Molina. Y básicamente es conocido en su momento por su amistad con Juan Carlos Onetti, ¿no? Y porque Juan Carlos Onetti en su último libro citó su única novela, ¿no? Lloverá siempre, ¿no? Como ya está escrito, lloverá siempre. Pero este hombre, Denis Molina, no solamente hizo esa novela, sino que tuvo una extensa trayectoria, una trayectoria como dramaturgo, como poeta. Hace muy poco cayó en mis manos, eso no se lo comenté, un ejemplar de Brecha del año 49 y al final en los culturales tenía un soneto de Carlos Denis Molina, porque era un habitual, colaborador muy cercano, amigo de Emir Rodríguez Monegal. Ya hablamos con ella antes del estreno y ahora le damos la bienvenida a Sandra Macera. Ella es directora del Regreso de Ulises de Carlos Denis Molina. ¿Cómo anda, Sandra? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. La semana pasada fue el estreno, un estreno en la Sala Verdi, y mañana martes y pasado miércoles va a estar en la misma sala a partir de las 21 horas, ahí en Soriano 914, la Sala Verdi, aparte con entradas muy baratas. Hay que decir, amigos, que me decía Sandra que fue un ensayo muy importante, ¿no? 7 meses me dijiste que estuviste ensayando. Sí, exactamente. ¿Cómo fue? Porque estamos hablando del Regreso de Ulises, una obra que es del año 48, que fue estrenada por Atahualpa de Chioppo, y que es, yo te decía fuera de micrófonos, es un tanto abstracta, en el sentido de que es el regreso de Ulises, pero no está Penélope, no hay una mujer, sino que hay 3 mujeres que yo lo interpreté que podían ser 3 aspectos de una misma mujer, quizás, después se puede hacer una interpretación, y el tema ahí, hay un choque, digamos, un encuentro entre la memoria, la ilusión, ¿no? Los sueños, la fantasía y la realidad, ¿no? O sea, lo que es después de encontrarte con alguien después de 20 años que no lo ves. Es un arquetipo, el regreso de alguien que se fue hace mucho tiempo. Yo creo que Denis Molina toma ese arquetipo y lo desarrolla para volverlo universal y también muy contemporáneo. Es decir, alguien se va, es la idea del héroe que se va pero vuelve distinto, vuelve procesando un montón de cosas y se encuentra con que los que dejó no lo aceptan, o sí lo aceptan o demoran en reconocerlo. Pero el tema del viaje también viene de un largo viaje, bien típico de los mitos. Yo pensé también, aunque te parezca mentira, no, lo pensé por el lado del viaje, pero por el lado de algo que ocurrió en Uruguay, que no ha sido para nada trabajado, no ha sido trabajado por la academia, ni por la politología, ni por recién ahora en el Cono Sur se está trabajando a partir del 2000, en el siglo XXI, que es el tema del exilio en el Cono Sur, todo lo que pasó, no se trabajó en absoluto. Y lo que ocurre con el exilio, en este caso es un viaje, el de Ulises no es un exilio, pero es un viaje
forzosamente que iba a demorar un año y demoró 20 años, digamos, ¿no? Sí. Entonces, lo que ocurre es el mismo choque que ocurre en el exilio, o sea, el país, eso está escrito también poéticamente al menos, ¿no? El país continúa, ¿no? Continúa desarrollando, la gente sigue desarrollándose, ¿no? Pero el exiliado tiene está congelada la visión del país en ese momento, no sé qué. Cuando vuelve al paisito encuentra y se choca terriblemente con todas las ilusiones, ¿no? Y los que están acá también, cuando lo ven venir, dicen, bueno, no era el que yo esperaba. Exacto, sí. Exacto, ese choque, sí, ¿no? Sí, sí. Es normal porque cada uno vivió vidas diferentes. Incluso en esta obra El regreso de Ulises de Denis, ambos miembros de la pareja tienen recuerdos que no coinciden, y eso es muy traumático. Ese detalle muy cotidiano, porque digo, cuando dije que era abstracto, quiero decir porque bueno, ahora vamos a hablar de la puesta en escena tuya, tu interpretación, pero la obra en sí misma, digamos, es como quiere tratar de escenificar esto que es una cuestión, un discurso poético básicamente, que es esta tragedia entre lo que yo creo que es ¿no? Que va a ser mi amor, ¿no? Lo espero y no creo que está muerto, contra todo el mundo, lo que es efectivamente mi amor y lo que mi amor efectivamente piensa de mí y de nosotros dos. O sea, tres cosas totalmente distintas que están y que no se tocan, no son paralelas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso está bien, ese no paralelismo hace pensar que cada uno vivió vidas distintas, incluso que ahora están en un plano diferente. Por eso digo que tiene algo muy contemporáneo en el sentido de la fragmentación de la experiencia de vida. Y se trabajó en la puesta en escena esa idea también, de que puede venir de otro mundo, de mundos distintos. Sí, de otro planeta, sí. No, hay un detalle... De la otra orilla, ¿no? Sí, hay un detalle cotidiano que está en el texto, que está ahí, una cosa muy mínima, para mí me impresionó, que es, ella dice, por ejemplo, porque vos, lo digo de memoria, probablemente estoy diciendo, vos guardabas no sé, algo en el cajón, en el segundo cajón, ¿no? Y él dice, no, yo nunca lo guardé ahí, yo lo guardaba en otro lado. Sí. Y entonces ella se da cuenta que ese recuerdo fue inventado por su memoria. Claro, en todo ese tiempo. Fue inventado, fue algo agregado a la imagen, sí, porque se vestía así, trata de guardar, y él le dice que no, y ella inmediatamente acepta, entonces no era así, porque claro, si el que guardaba las cosas era él, ¿no? Sí. Sus cosas. Él le dice, 2 almohadas usaba usted, no una. Claro. Como el otro como ofendido, no te acordás que usaba una sola. Cosas tan íntimas o tan pero claras. Es que son terribles, ¿no? Porque de alguna manera agravan ese desencuentro. A veces un detalle detona en una cosa espantosa. Claro. La señal, la punta de la madeja de una cosa horrorosa. No, y el otro le puede interpretar también como diciendo, o sea, si no te acordás de eso, no te acordás de nada, digamos, ¿no? Entonces, claro. Y la otra inmediatamente, digamos, como que se achica y dice, no puede ser, no sé qué. ¿Y quién soy yo? Si no te acordás de nada, entonces yo no existo. No, es que él lo dice en un momento, me estoy desvaneciendo. Claro. Porque cuestiona hasta la propia existencia y la razón de ser del otro. No, porque un detalle es que ella le dice, él le dice, digamos, Ulises le dice a su mujer, estás igualita, ¿no? O algo así, ¿no? Y ella, obviamente, lo ve cambiado, pasaron 20 años, y en un momento dice, no sé a quién se lo dice, que ella prefiere a su recuerdo, prefiere al que se fue, digamos, a su recuerdo. Él, era más vívido su recuerdo y más nítido, con cosas más detalladas, que la realidad que está acá. Decimos 20 años porque comparando con la tragedia Odisea, clásica, pero acá en este texto no se dice ni... Tampoco se llama Penélope ni nada, ¿no? Ella no se llama Penélope. No, tampoco. Y no se dice ni por qué se fue, ¿no? ni por qué está acá, ni cuál fue el objetivo al irse y cómo regresó. No, o sea, es muy general. No hay un detalle, porque en la Odisea Ulises tiene un propósito, ir a pelear a la guerra. Sí. Pero acá no se menciona, entonces es mucho más abierto también. Sí, en la Odisea claramente, aparte, él, digamos, es un castigo por su exceso al volver, ¿no? De codicia, de ambición, ¿no? Entonces, es una cosa que iba a demorar un año, que le demora todo un año, a él le demora 20 años.
y vuelve solo, digamos, destruido, sin ningún esclavo, sin ningún barco, nada, vuelve convertido en otra persona prácticamente. Claro. Ahora, aquí no hay nada de eso. Y con respecto al nombre que decías, es también una cuestión interesante. Nos parece interesante que no se llame Penélope, que sea más abierto pero el significado, pero también es raro el nombre, porque el nombre original es Tana. Y no nos gustaba cómo sonaba porque... Tana, con 2 A. Sí. Ajá. Y nos parecía, yo consulté incluso antes de decidir cambiarlo por Tanis, que se me ocurrió probando todas las vocales y me pareció que sonaba femenino y, griego, que no y más griego, y que no desvirtuaba tanto, porque Tana en su momento, en los años 40, cuando fue escrita, tiene mucha referencia a la inmigración y a los italianos, de pronto al teatro rioplatense, nos sonaba la Tana, ¿no? Y nos parecía que no iba a sonar tan interesante ahora, pero no queríamos renunciar a esa sonoridad que tiene que ver con Thanatos, muerte, en griego. Claro, entonces cambiamos ligeramente a Tanis. Yo pensé cuando dijiste Tana, pensé en Thanatos, ¿no? Obviamente. Claro, inmediatamente, claro. ¿no? Primero pensamos en nombres bien diferentes, tal como por ejemplo Mara, para respetar las 2 A, pero después, buscando, pensando, surgió Tanis y sonó interesante, sonó... ¿Y las otras 2 mujeres? Porque también hay, Angélica y Brusila, también se estuvo investigando, y Brusila parece que es cubano. Y Angélica es más bien... Sí, la única referencia es en Cuba. Angélica es muy cristiano, español. Sí, claro. La primera vez que leí la obra a mí me hizo acordar a García Lorca. Ajá. La sonoridad, la poesía, como tú dijiste, ¿no? Hay un discurso poético. Lo poético, las imágenes, hasta el tipo de imágenes. Sí, el juego, aparte, el juego de nombres, tal cosa, tal otra, ¿no? Ese juego como medio infantil y jugado de imágenes naturales, ¿no? Sí. Hablando de pronto en una misma frase, el caballo, la nube, el mar, fuego sagrado, agua, niebla, ¿no? Sí, y si es tal cosa es tal otra, claro. No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Eso sí puede ser, algo lorquiano, sí. Ahora, yo leí en algún lado, no sé dónde, que este hombre, Denis Molina, había ido a Europa, digamos de paso, porque nació en 1916 y murió en 1983, que estuvo a cargo en la dirección de la comedia, ¿no? de la comedia nacional. De la comedia nacional. Y que él vivió en Europa y que aquí había una como influencias de Pirandello o de esas. Sí, él Pero pregunto, ¿no? Absorbió influencias cuando estuvo en Europa de el simbolismo francés de ese entonces, y también de las vanguardias artísticas tardías. Sí. ¿No? Que aquí además llegaron. En los 40 tarde. había una segunda, ¿no? Una segunda oleada, ¿no? Claro. Y Jean Cocteau, a eso te referís. Claro, también. ¿No? Y los estertores del surrealismo que todavía estaban muy vigentes. Puede ser, claro, sí, como y eso también le fue conformando y un teatro muy sólido y el muy distanciamiento nuevo. Eso lo planteaste vos, el distanciamiento ese que hay como, ¿no? Porque la apuesta por lo menos no apuesta al realismo, la apuesta no apuesta, digamos, ¿no? Esto es medio redundante. Pero no es realista, hay como una especie de distanciamiento. Exacto. Decidimos privilegiar el costado poético universal del texto, que lo tiene muy fuerte, y darle menos acento a la parte cotidiana. Nos parecía incluso hasta contradictorio algunos momentos en donde él evoca lo cotidiano, y nos parecía más raro y más interesante de pronto, hasta que estén hablando de cosas cotidianas pero en un ambiente de ensueño, con una iluminación extraña, con una escenografía volátil, brumosa, transparente, que refiere
no solo a la playa donde Ulises va a visitar, el Ulises de la Odisea va a visitar a los muertos, sino a esa sensación de atravesar un umbral inquietante, no solo de Ulises, sino del personaje del desconocido, que tiene una dimensión muy inquietante en la obra, porque hay un personaje que no tiene nombre en esta obra de Denis Molina, y dice de alguna manera que viene a buscar a su hija y dónde está, y está en el mundo. O sea, si alguien llega a tu casa y uno le dice, pero ¿y dónde está su hija? En el mundo. Entonces, ¿de dónde viene él? Sí, claro. ¿Viene del otro mundo? ¿Qué otro mundo? ¿Está muerto? ¿Está traspasando un umbral especial? Todo lo que hay más allá, además lo dice Ulises en un momento, el personaje de Ulises, fuera de aquí no hay nada. ¿No sientes el vacío? O sea, en todo momento se está refiriendo el texto a la muerte, a traspasar orillas, al otro lado, cuando llega a Bruselas. Al sueño, que claro. No, aquello de la vida es sueño, ¿no? ¿Cuál es la realidad, cuál es el sueño? Si lo estoy soñando, ¿no? Ellos mismos se plantean si lo que están viendo es real o no. Porque hay que, al comienzo de la obra hay que aclarar que hay como 13 expectativas distintas, ¿no? Claramente definidas, ¿no? Aquella que espera, ¿no? Y que sostiene contra viento y marea que él está vivo, digamos, ¿no? Yo incluso pensé también, ¿sabes qué? Que no, podrá ser una cosa forzada, pero al inicio lo pensé en el tema de los desaparecidos. Aquello de que están vivos, el convidado que queremos, no sé cuánto, mientras los otros dicen, no, están muertos, los esperamos, pero están muertos, hay que encontrarlos, pero están muertos, ¿no? Está requete muerto, dice una, ¿para qué pero todo el mundo sabe que lo sigues esperando? Claro, para nosotros es muy intenso todo ese tema también, ¿no? Esperar, porque como no lo vi muerto, para mí no está muerto. Exacto, y es lo que dice prácticamente ella. Ella dice que sostiene por una cuestión de fe. La otra incluso dice que está muerto, pero igual lo espera, digamos, ¿no? Las tres mujeres tienen expectativas distintas. Insisto que es como también aquella historia que en su momento se hablaba de los desaparecidos, bueno, están muertos, pero hay que encontrar los huesos, no sé qué. La verdad es que en su momento había dos visiones, ¿no? Ahora ya no hay, pero digamos, estamos a la salida de la dictadura, ¿no? Hay algunos que se resistían a decir que estaban ni siquiera muertos, están desaparecidos, por lo tanto tienen que volver, no sé qué, no sé cuánto. Había gente que lo decía, digamos, ¿no? Sí. Y también ahora, con los mexicanos, los estudiantes, ¿no? Bueno, lo mismo, sí, con vida se fueron, vivos los queremos, ¿no? Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Sí. Hasta que no aparezcan los restos, están vivos, sí. Claro. Algo así. Bueno, muy bien, Sandra, esperamos un poquito, vamos a hacer una pausa, amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con la directora de esta obra, de Carlos Denis Molina, El regreso de Ulises, que se reestrenó ahora en Montevideo la semana pasada, y que va mañana martes y pasado miércoles a las 21 horas en la Sala Verdi de nuestra ciudad. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con la directora del Regreso de Ulises, de Carlos Denis Molina. Ella es Sandra Macera. Sandra, estábamos hablando ahora fuera del micrófono de todo el tema de la música, el tratamiento. Hay un tratamiento también de los colores también son muy como una paleta muy mínima, ¿no? Porque para que todo parezca, digamos, en torno a esto que yo no sé si me equivoco cuando digo, pero abstracto, en torno a esto que está en esta situación, ¿no? O sea, por más que hay 3 actos, es una sola situación. O sea, en el primer acto sería la previa, ¿no? Digamos, vemos esa casa como están esas 3 mujeres esperándolo, 3 visiones o 3 versiones distintas de este Ulises, y después cuando él llega, ahí se enrosca toda esa situación, ¿no? Se enrosca de una forma, y que es muy, por un lado poética y muy emotiva, ¿no? O sea, es un problemas emocionales muy grandes, graves. En la época del autor, incluso está escrita la obra en 3 actos, se usaban los cortes, entre un acto y otro, telones, apagón. La obra originalmente está escrita en 3 actos y cada acto tiene 2 cuadros. Nosotros lo que optamos fue por fluir toda la obra de corrido, incluso con coreografías entre escenas y entre un acto y otro, llegando incluso al extremo de que uno no se da cuenta cuándo cambió.
Y aprovechando para mostrar también lo que no dicen los personajes, con la música, con las coreografías, para darle otra densidad y otro fluir. Es una manera de repente diferente de teatralizar a como lo hacían hace 68 años, que fue cuando se estrenó, ¿no? Ahora vos, por ejemplo, Ulises viene como un señor, digamos, vestido de los años 40, ¿no? Sí, Y el desconocido también. Sin embargo, ellas están recuerdan un poco a la cuestión mediterránea, ¿no? O media griega, ¿o no? Bueno, nosotros lo que buscamos era de alguna manera homenajear al autor y remitirnos a un toque de los años 40, justamente. ¿Con ellas 40, también? 50. Porque ellas están vestidas igual, con el mismo color, digamos, un poco el diferentes. mismo color, sí, porque sí. interpretamos que son tres Aspectos, visiones de un mismo personaje. Perfecto, ¿no? sí, sí. Pero tienen unos vestidos que se usaban bastante en los 50. Incluso los peinados, el maquillaje también. Porque nos parecía que era de pronto, en parte como homenaje al autor, a la época en que fue escrita la obra, y en parte para darle una universalidad y no vestirlas de pronto con pantalones o con una campera. Sí, porque podría, como... digo, la obra da para que estuvieran vestidos como ahora en la actualidad, digamos, ¿no? O sea, sí, pero hay una no cosa... perdería esa abstracción que yo digo, o ese encuentro, no digamos, sé. tan... ¿no? Si tuviera muchos detalles actuales, yo me distraería. ¿Vos decís que te distraería? Sí, me parece. Además tiene una cosa rara, que es que parecen flotar en otro tiempo, porque por eso uno, hay una cuestión más mítica, allá como que están en un de plano que mítico. te suene a griego o años 40, son como seres que están fuera de tiempo y lugar. Están raros porque están flotando unos seres que no son actuales. Entonces, eso un poco fue lo que quisimos dar, ¿no? Como unos seres medio perdidos en un espacio-tiempo. Y en cuanto al color que me decías, es tal cual, es bastante monócromo. Eso lo lograste, que están perdidos como una especie de espacio-tiempo, lo lograste claramente, porque no se sabe si es sueño o realidad en algunos momentos, y ellos no es que lo digan, sino por cómo se mueven y todo, y cómo se ven y no se ven también, claro, ¿no? O sea, claro. Eso es esa idea, digamos, de algo medio mítico, algo medio que está fuera del espacio y del tiempo, está como ocurre a veces en los sueños, ¿no? Claro, es que es una fantasmagoría, habla mucho del sueño también. Sí, habla de mucho, soñar, sí, sí. de que estoy soñando, de que el desconocido le dice, esperen, están soñando, hasta que yo me vaya no despierten. O sea, ahí que podés pensar. Claro. Es interesantísimo ver, bueno, entonces todo esto fue un sueño, un recuerdo raro. Y bueno, no vamos a... porque tiene que ver cuando empieza a aparecer cromatismos más fuertes, no lo podemos decir mucho porque tiene que ver con el final. Claro, ¿no? que hay un desenlace. Que hay un desenlace que tiene que ver con la aparición de nuevos colores, que está pensado también, ¿no? Uno se encuentra con una situación gris, ¿no? Y después va cambiando eso. Todo es, sí, al comienzo es más bien gris y blanco, ¿no? Como esa cuestión en la cual si bien hay alegría, digamos, no hay, es todo muy despojado, no hay ¿no? El escenario es súper despojado. Sí, que fue también lo que quisimos hacer, no una casa común y corriente con paredes. Nunca pensamos en paredes, pero en un principio había pensado junto con Álvaro Domínguez, nuestro diseñador, había pensado en un marco de puerta y ventana que estuvieran colgados, flotando, y después lo cambiamos por esa sensación más volátil de lo que se ve. Sí, hay ¿no? como túneles que a veces ellos se van metiendo y entonces los vemos, pero ahí pasan como a otro plano también. Claro, ¿no? Pero se escuchan y se ven sí, a claro, través y hablan, de eso, sí, no hay muros. Sí, no hay muro, no. No existe el concepto de muro sólido. Y incluso los otros elementos, o sea, pretendimos que no parecieran demasiado sólidos, ¿no? Como algo casi transparente. Ahora, es una historia, yo creo, tradicional, en un momento de estos detalles, que ahí deja de lo mítico, el tema de esta pareja que se reúne después de tanto tiempo, y bueno, digamos, se supone que la unión va a ser extraordinaria, ¿no? Después de tantos años, ¿no?
y esto es un desastre, ¿no? O sea, ¿no? Es la primera noche, me explico, ¿no? Por las expectativas, todo, ¿no? Claro, sí, es un desencuentro muy angustioso. Y conversando estos días, ¿no? Con muchas personas que la vieron o que la están por ver, comentábamos eso, que a diferencia del Ulises que vuelve a Palacio, una vez que lo reconoce su mujer y su hijo y hasta el perro, que es el primero que lo reconoce, nadie se cuestiona que no vuelva a ser el señor de Palacio, es automáticamente aceptado, porque no se le pasa por la cabeza a una mujer en esa época decir, no, pero está un poco distinto, mejor que no. De hecho nadie lo conocía. Claro, incluso la escena con los pretendientes, ¿no? Cuando se burlan de él, nadie puede tensar el arco de Ulises y él dice, yo puedo intentar, y los pretendientes se ríen por lo bajo y dice, bueno, este viejo, ¿qué va a poder? Claro. ¿No? Y es ahí cuando los mata a todos. Sí. Pero bueno, ahí demuestra vigor y energía. Sí, porque era él, era Ulises, y era su arco. Que trabajamos también acciones con el arco, ¿no? Y con el tejido, lo que pasa es que están muy transformadas. Y en esta versión del regreso, por eso digo que es tan contemporánea, porque la mujer, al no aceptarlo, lo cuestiona. Sí, lo cuestiona, y lo que decíamos fuera de micrófono era que toda la obra tiene una visión femenina. Son las tres mujeres desde la casa que están viendo cómo viene este hombre, y de hecho él tiene problemas. Por eso ocurren algunos gestos de violencia de él también por ante la debilidad, ¿no? De no poder, ¿no? De que no tengan lugar. La desesperación. La desesperación también, ¿no? La violencia siempre es un signo de, ¿no? Sí, incluso en el texto era más violento todavía. Mirá. Sí. Siempre digo, quiero decir que la violencia en las relaciones, cuando alguien es violento, es porque no puede de otra forma, digamos, o cree que no puede, o sea, es un tema complejo. Es un signo de debilidad, digamos, ¿no? Sí, más ahora, ¿no? En este momento que está el tema sobre el tapete, el tema de la violencia, bueno. Pero lo pulimos un poco el tema de... Era más violento en el texto. Era mucho más violento. Porque igual a mí me pareció que era violento. Sí, era mucho más violento, pero se iba a una cosa cotidiana que podía afectar en este momento el significado que nosotros queríamos de tanta, digamos, poesía. Por el tema de la violencia de género, por ejemplo, te pregunto. Sí, claro. O sea, claro. Porque se podía leer como violencia de género, o como algo extemporáneo. Totalmente, sí. Y como hay momentos, ¿no? Pero no por cobardía, lo pulimos por un tema de... Para no distraer, digamos. Para no distraer, porque lo que era aceptado en el 48 ahora iba a distraer. Claro. Es cuestionable lo que estoy diciendo, ¿no? De pronto pero, me dirán, pero hay que respetar al autor. No, pero eso es la actualización, digamos. Es ¿no? una actualización. Esa es la actualización, eso se llama, se hace con los griegos, no se va a hacer con... Sí, porque me parece que un poco para cuidar al autor lo hice. Para cuidarlo, para que no distrajera con eso. Sí, para tratar para de que no perdiera el valor universal de lo que está ni decir. Sí. Es un poco para en el cuidar fondo al también autor. la obra, más allá de esto que estamos comentando y todo, que obviamente es ni más ni menos lo que cuesta el relacionarse entre un hombre y una mujer. Claro, además la época del autor era otra cosa. Cuando uno, justamente hoy hablábamos al principio de la novela, ¿no? Lloverá siempre, la novela del autor, la única novela, empieza con una escena en donde se ve claramente el rol del padre autoritario que lo manda a dormir sin comer al niño, que es un poco autobiográfica también, es autobiográfica, y la mamá que lo consuela con dulces palabras, mijito, pero no haga caso, no se preocupe. Es decir, que en la época del autor era lógico que hubiera una diferencia entre lo masculino y femenino, que hubiera machismo en las casas, ¿no? En la vida doméstica. Era lo que él percibió.
su modelo claro, de familia. Claro. No, y aparte el arte, yo creo que el verdadero arte va más allá de todo eso, por más que pueda caer, digamos, porque si no, no podríamos ver Edipo Rey, yo qué sé, ¿no? Sí. No podríamos hacer versiones de Shakespeare. Claro, hoy Shakespeare, bueno, no hablemos de Shakespeare, no, claro, sí. Bueno, Sandra Macera, el regreso de Ulises lo reitero mañana a las 21 horas, mañana martes, y el miércoles a las 21 horas también en la Sala Verdi. Son estos 2 días se termina, o sea que tienen que ir a verlo. Después va a haber en noviembre una nueva puesta en el Teatro Balso. Sí, 4 funciones en la Sala Balso a partir del 18 de noviembre. Bueno, y aparte los que estén en San José. Sí, hoy está la feria, esta semana está la Feria del Libro de San José y van a estar el sábado, ¿no? El sábado 29 a las 21 en el Teatro Mació también estaremos. Ayer se terminó de montar una exposición del autor en el Museo de San José, o sea que también van a poder verlo allá. Y en el CIDAE del Solís en este momento que se inauguró el viernes pasado. El viernes pasado, es una interesante exposición también completa con todas fotos de él y de los programas de teatro y textos, o sea, está muy linda la exposición. Muy bien, gracias Sandra por estar acá en La Máquina de Pensar. Bueno, gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a hablar de poesía, vamos a darle la bienvenida a Diego Bentancor. ¿Cómo andas, Diego? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Diego Bentancor, el hombre es poeta, pero dice acá literatura, filosofía, psicología son algunas de las disciplinas transitadas por nuestro autor. Es un libro que tiene un lindo título, un libro de poesía, se llama Hebras de Infinito. Sí, gracias. Sí, la verdad he transitado por alguna de esas corrientes o disciplinas y bueno, creo que tiene un poco de todo eso. Hablas acá en la contratapa del entrelazamiento creativo entre la música, la escritura y la danza. Tu libro de poesía tiene en algunos momentos poemas en verso libre, ¿no? O sea, poemas y otros en prosa, que es una prosa narrativa, una prosa poética, a veces una prosa como casi profética, ¿no? O sea, se está hablando a veces, la voz lírica habla como si fuera un apocalipsis que se viene o algo así. Sí, o sea, el libro tiene como 3 momentos, siempre está escrito en esa estructura que acabas de mencionar, en poesía libre y prosa poética, y tiene como 3 momentos que vendrían a ser como un recorrido que puede ser de diferentes estados de la mente, de la psique humana, de lo social, ¿no? Hebras de infinito se refiere a las palabras, ¿no? O sea que, ¿no? En un momento hablas de las hebras de infinito como que son las palabras, pero en el sentido de que le das una gran importancia, por lo menos la voz lírica, una gran importancia a la palabra, al pensamiento. Al pensamiento, fundamentalmente. La palabra es como una concreción del pensamiento. Claro. Pero en realidad es como el pensamiento es como ese continente, ¿no? Que vos bien mencionás ahí. Sí, alguien ha dicho que la palabra es como una especie de pensamiento hablado o escrito, ¿no? También, ¿no? Claro. Eso puede, ¿no? O sea que Pero sí, lo que es, o sea, lo que en algún sentido es infinito es, la propia existencia es infinita y el pensamiento, por supuesto, que una vez que entras en el pensamiento es imposible llegar al fondo de cualquier pensamiento. Pero en un momento decís como que cada pensamiento es ahora para un poquito decía algo así como que cada pensamiento es un bastión y que tiene mucha fuerza o tiene mucho poder, digamos, en realidad para poder hablar, ¿no? Es un lugar de empoderamiento y de identificación que los humanos utilizamos todo el tiempo y a veces no con esa conciencia. Sin darse cuenta, claro, a veces, la mayor parte de las veces sin percibirlo, ¿no? Eso está claro, ¿no? O sea, el palabrerío precisamente sería el ejemplo más claro de eso, ¿no? De hablar sin... Sí, o creer que un pensamiento puede llegar a ser fútil o que intrascendente. En realidad todos los pensamientos generan un efecto, generan una relación con algo, con cualquier cosa. Puede ser un objeto o un sujeto,
pero hay una relación generada a través de cualquier pensamiento que coloca la cosa y a vos o al otro en un lugar determinado, en una relación, que eso incluye a su vez el espacio-tiempo, el marco cultural, todo, lo incluye todo. En un momento, en otra poesía, que también es muy breve, decís que uno mismo puede ser su verdugo. Y lo decís algo así como, acordate que el verdugo de ti mismo sí. eres tú, o algo así, digo, Sí. estoy citando de memoria. Sí. No olvides, siempre eres tu propio verdugo. Sí, totalmente. No lo olvides. Sí, eso tiene que ver con esto mismo de los pensamientos, las ideas, las creencias, que son con las cosas que nosotros nos manejamos, y es lo que nosotros utilizamos para posicionarnos en el mundo. Es la autopercepción que nosotros tenemos, Sí. nuestra, ¿no? Generamos una identidad a través de conceptos, y a su vez también posicionamos... Y a su vez vemos el mundo como una red de creencias. Claro, y de posicionamos conceptos, ¿no? las cosas y Una nos red de relacionamos. creencias. Sí. Ahí va, una red de creencias. Una red de creencias, porque el mundo en realidad indirectamente no lo podemos tocar nunca, digamos, ¿no? Claro, O sea, nosotros, o sea, es una red significado, semántica de significados, una red de totalmente. creencias. Y el significado nunca está en la cosa, sino en quien da el significado. Sí. Y entonces, en ese mismo sentido, o sea, si todo es una red de creencias, o sea, necesariamente parte de uno, o sea, obviamente que hay relación y es muy complejo, ¿no? Podemos llegar a desarrollar el pensamiento, pero inevitablemente uno es un nodo de esas creencias, e inevitablemente uno se posiciona. Ahora, esas creencias a veces no son, digamos, que nos atraviesan nuestra, ¿no? Nuestro pensamiento, no son a veces, inconscientes o las recibimos, digamos, para empezar las mamamos, ¿no? En la infancia y todo, ¿no? Absorbemos constantemente, digamos. Igual vos decís que en algún momento se puede empezar a separar la paja del trigo, ¿no? Pero, o sea, hay un momento es la búsqueda, no diría eterna, pero es la búsqueda de siempre del ser humano en lo que es la libertad, ¿no? Esto de, si tenemos las creencias que nos atraviesan, las ideas, los pensamientos, que son parte de lo que vendría a ser lo que es la humanidad en su conjunto, ¿no? Esta idea que traía, por ejemplo, Jung, ¿no? Que capaz que es accesible para muchos, del inconsciente colectivo. Hay algo que es colectivo, que trasciende las culturas, que es parte como fundamental de la mente humana, que no tiene que ver estrictamente con lo cultural, sí. Claro, que trasciende el tiempo y el espacio. Sí, la idea de que, por ejemplo, en distintas civilizaciones y culturas y tribus, los seres humanos soñamos con algunas pesadillas son constantes, o sea, ¿no? Claro, algunos símbolos, algunos ritos, por ejemplo, los símbolos de la serpiente, el rito de iniciación, que te persiga un bicho, te persiga un lobo, también, que te persiga algo, o que te caigas también, todo eso son cosas que son constantes más allá, digamos, de que las sueñes en el siglo X o en el siglo XXI. Y en ese sentido también es como, bueno, ya que traías esto de lo profético, que, a ver, es como jugar un poco. Ahí es utilizar la literatura, ¿no? Y utilizar la poesía para entrar en un campo que nos conecta a todos, porque no hay cultura que no haya generado una profecía, incluso la más atea, ¿no? Tiene su propia, como su propia religión, ¿no? O sea, es inevitable que se generen creencias que parecen como absolutas y que determinan, ¿no? Bueno, digo, en general, en el lenguaje, digamos, o en la retórica, o en la forma de hablar de la profecía, ¿no? Siempre es muy tajante, ¿no? El lenguaje generalmente es tajante, ¿no? Sí. Y es muy, ¿no? Afirmativo, ¿no? Sí, también tiene esto de los ciclos, ¿no? De que nosotros pasamos por ciclos y a veces somos inconscientes de que atravesamos esto de lo profético. A ver, ¿cuántas veces se desarmaron civilizaciones y se volvieron a armar?
¿no? Sí, sí, ¿no? Y que no duran para siempre también, ¿no? Que no duran, y claro. que todas creían que iban a durar para siempre. Todas se planteaban que iban a durar para siempre y realmente lo creían y no duraron, ¿no? Los imperios más grandes, No, lo que termina trascendiendo siempre es otra cosa, ¿no? Para mi forma de ver, siempre hay como una línea ascendente que bueno, que es la que termina ganando y marca la historia. ¿No? Pero en un momento vos hablás, por eso digo, hay un texto que Sí. me hizo acordar, digamos, a ese tono medio bíblico. No es que todo el libro Hebras de Infinito lo tenga, ni mucho menos. Habrá por lo menos un par de textos Sí. largos, ¿no? Que me hicieron acordar a esa cuestión, donde se habla de la calamidad, ¿no? Calamitas, Sí, ¿no? sí. Entonces se hace todo un raconto de que puede ser de las civilizaciones hacia atrás, ¿no? Donde había dos gobernantes, uno se llamaba el horror y otro el terror, ¿no? Y tenían la fuerza de la gente que creía en ellos. Sí, totalmente. Es que inevitablemente la fuerza emana de cada uno, ¿no? O sea, cualquier acto necesita de la voluntad expresa de nosotros, si no carece de poder, básicamente. Se habla de Babel también, de que desarmaron en un momento la gente de la Torre de Babel, digamos. O sea, todo yo de alguna forma lo leí, claro, como lo actual, como un reflejo de lo actual, ¿no? El tema del miedo, del terror, del horror, ¿no? Sí, es que en realidad... de la humanidad presa, digamos, ¿no? Del tema de Babel, ¿no? En realidad hace una... O sea, busco hacer como un paralelismo. Prisionera de sus propios miedos, digamos, la humanidad. Claro, y al final lo saco del tiempo. O sea, viste que... Sí. En un momento dice, el pasado quedó atrás, sepultado tras las épocas. Esta es la historia oculta, perteneciente a los confines del olvido. No existe pergamino ni jeroglífico que la retrate, pero no dudes por ello que pueda ser real. Claro, ahí la saco del tiempo y también es como una búsqueda de... Esto no solamente es una cuestión de las sociedades, sino que es de la propia mente humana, incluso de un individuo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a estar en guerra, a estar en conflicto con los demás y con nosotros competencia, mismos. sí. Claro, y esa la competencia, es interior, ¿no? Y creemos que eso es como la cúspide del desarrollo. Sí, o que es la naturaleza del mundo, ¿no? Que la claro, ley de la vida, ¿no? La ley del más fuerte, cosas así. Y en realidad la búsqueda es mirar de alguna manera cómo eso en realidad no nos lleva a nada. La competencia es competencia, no es cooperación. O sea, la competencia inevitablemente te lleva al choque con el otro. O sea, por más de que la podés hacer como un juego, Sí, etcétera, no, etcétera. incluso leí una vez que digo, esa idea de que la supervivencia del más fuerte y toda esa historia, o esa idea que se tiene a veces de que prima totalmente la competencia, en realidad si primara absolutamente la competencia, terminaríamos cada uno con la cabeza del otro en la mano, digamos. O sea, lo que hay es una dialéctica siempre de cooperación, por un lado, y competencia. Y en la naturaleza también hay cooperación, mucha cooperación, ¿no? Sí, inevitablemente. No, si hubiera solo competencia, se comerían unos a otros y no quedaría nadie. Sí, ¿no? Sí, también es esto de las miradas, ¿no? Sí. La mirada produce el objeto. O sea, vos cuando... no es que haya estrictamente competencia, es que tu mirada genera. No, claro, esa el visión. sistema de creencias se genera que uno se fije solo en la competencia y no vea toda la cooperación que hay, ¿no? Que hay en la sociedad, en la naturaleza, reitero, en los animales, todo, hay muchísima cooperación, digamos, ¿no? Porque de hecho funciona así, ¿no? Sí, inevitablemente. O sea, somos el efecto de un acto de amor, básicamente, ¿no? Y de última se forma un organismo, ¿no? Digamos, ¿no? Claro. En la Tierra. Digo yo, ¿no? Digo, esa idea, hay una cosa que se llama la hipótesis Gaia, de que toda la Tierra conforma un organismo, ¿no? Sí, inevitable. O sea, esto de que realmente formamos parte de algo mayor es, o sea, bueno, siempre depende de la mirada, ¿no? Pero se termina formando. O sea, para mí es como un hecho, debido a que realmente estamos entrelazados con todo, en cada cosa que hacemos y a cada lugar que vamos. O sea, esto del efecto mariposa. Es la idea, claro, que todo tiene un efecto, Claro, no hay nada que no tenga un efecto. Claro, y esta, por ejemplo, esta simple idea de que, ¿no? Sobre... Bueno, ya me voy un poco lejos, pero sobre las abejas, ¿no? Que hubo un momento que
que parecía que estaban muy cerca de la extinción. Y en realidad eso podía generar un gran colapso en la economía mundial. Ajá. Porque las abejas en realidad polinizan todo. Y si no polinizan, no hay... Muy bien, Diego Bentancor. A mí me hizo acordar un poco, digo, salvando muchísimas distancias, a Milton Esquinca, que tenía 3 libros, Milton Esquinca, donde planteaba Ace, y él decía que esos 3 libros establecían una religión, pero de un solo miembro de él, ¿no? Que pertenecía solamente a él. Gracias, Diego, por estar acá. Hebras de Infinito está editado por Paréntesis Editora, que lo lleva Daniel Moreno, y nada, gracias, suerte con Hebras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, se terminó la máquina de pensar, se terminó. Mañana vamos a recibir a Álvaro Loureiro para la 5ª columna, que va a hablar de los modernos. Ahora viene Visión Nocturna, amigos. Mañana a partir de las 19 horas, que lo pasen muy, pero muy bien.